Todos los que aman las charlas pastorales les damos la bienvenida desde San Luis Potosí, transmitiendo su servidor Arturo Delgado Tiscareño, pastor del Centro Cristiano Ágape. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, no sé si es una estación, pero por escucharnos, por compartirnos, por tenernos paciencia. Muchas gracias. El día de hoy estamos iniciando la temporada número 267, primer episodio, y es lunes 28 de abril. Bienvenidos todos y vamos a nuestra charla pastoral el día de hoy. Desde la semana pasada les compartí acerca de la posibilidad de hablarles acerca de uno de los, ¿qué podríamos decir? De uno de los episodios en la vida del apóstol Pedro, que la verdad yo nunca he predicado de este pasaje. Y para ser sincero, creo que nunca he escuchado una predicación de esto. Ahora, he leído la historia, pero se me ocurrió que podría compartirles el día de hoy precisamente de este acontecimiento cuando el apóstol Pedro es librado de la cárcel. Déjenme decirles primero, ponerles un poquito de contexto. La historia se encuentra en Hechos capítulo número 12. Pero además de que se encuentra allí, ¿verdad? Encontramos que, ya la iglesia llevaba algunos años que había iniciado desde aquel día del Pentecostés con la predicación precisamente de Pedro. Ya habían pasado algunas cosas interesantes, ¿no? Ya había habido una persecución en donde los cristianos tuvieron que dispersarse. Ya había iniciado la persecución de Saulo y luego viene el que después vendría a ser el apóstol Pablo y luego viene la conversión de Pablo. Y entonces tenemos todos estos, ¿verdad? Acontecimientos. Otro acontecimiento interesante es que ya se había abierto la puerta del evangelio a los gentiles, porque al principio eran puros judíos y luego después a los no judíos, ¿no? Entonces, capítulo número 12, la cosa estaba ya muy, muy candente y especialmente en llevar la palabra de Dios, la palabra de Cristo a todas las naciones. Y bueno, otra cosa que también sucedió, ¿verdad? En esa época es precisamente la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia misionera y que ya estaba, pues ahora sí que trabajando fuertemente, y posteriormente enviaron de misioneros a Pablo y a Bernabé. Y bueno, pero mientras todo eso estaba aconteciendo ya hacia afuera de lo que era Jerusalén, en Jerusalén se quedaron los apóstoles, ellos no se dispersaron, ellos se quedaron allí. Y bueno, obviamente siguieron predicando la palabra, miles se venían convirtiendo. La cuestión se había puesto ya muy difícil para los cristianos porque ya estaban sufriendo algunas persecuciones. Incluso viene una situación tremenda para la iglesia alrededor de el encarcelamiento de Pablo y su posterior liberación. Y quiero leerles la historia. Está en Hechos capítulo número 12 y voy a leer desde el versículo número 1 hasta el 19. Y dice así, ponga mucha atención, ya sabe, lo puedes volver a rebobinar y escucharlo. Y si no, pues ponle mucha atención si vas manejando, no saques la Biblia ni el celular para leerlo. Escucha nada más y sigue manejando. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a un pilar de la iglesia, uno de los grandes líderes. Yo estoy seguro que Herodes quería demostrar poder. Y luego después, viendo que esto había agradado a los judíos, ahí está, procedió también a prender a Pedro, el apóstol Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, la Pascua de los judíos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, o sea, 16 soldados, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, obviamente con el propósito de matarlo públicamente, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Vamos a sacar varias lecciones de esto, de todo lo que estoy leyendo. Sigo leyendo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo
Y dice la palabra de Dios que entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Cualquiera realmente pensaríamos igual. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, o sea, ahí se dio cuenta, ¿no? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos o Juan Marcos, que luego aparece también, ¿verdad? Aquí más adelante, Marcos o Juan Marcos. Y dice la escritura en el versículo 13 que estaban, el 12, donde estaban muchos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, si está hablando del mismo Jacobo, ya lo habían matado. Del que habían matado, ¿verdad? Pero posiblemente habría otro Jacobo, seguramente sí. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, historia corta, Herodes también fue muerto enseguida allí, ¿no? Dice la palabra de Dios que murió fulminado, ¿no? Yo creo que por el Señor, ¿no? Algún asunto, porque de alguna manera él pensaba que podía hacer todo eso, de creerse como Dios y todo eso. Y bueno, amigos, ya les leí toda la historia, los puse en contexto. Mañana vamos a tener algunas lecciones, toda esta semana sobre esta historia que es espectacular, como de película. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.